Muy buenas, Millennial Fisio, y bienvenido o bienvenida a esta mini clase sobre valoración o screening en pretemporada, donde voy a tratar, como ya te he ido hypeando un poquito esta semana en Instagram, de daros todas las herramientas o conocimientos que yo creo que son base o que no pueden faltar de cara a organizar trabajo, ¿no? de valoración previo en pretemporada que si no has empezado ya, pues muy en breves, como yo, que lo hago mañana, tendrás que empezar a gestionar con tu equipo y con tus futbolistas. La idea es dividirlo en dos partes para que quede más masticadito y os podáis organizar mejor el tiempo. Y en una primera parte hablaré un poco de mi experiencia, de la importancia del contexto, de por qué valoramos, muy relacionado también ello con la epidemiología en el fútbol, donde haremos un pequeño repaso de las lesiones más frecuentes, para después de eso ya meternos más de lleno en el qué valoramos, en el qué hacer con toda esa información que hemos recogido dentro de la valoración y acabar, ¿no?, con un poquito de conclusión, reflexión, remarcando todo lo que yo creo que no nos puede faltar dentro de esa valoración y algunos consejos que quiero trasladaros, ¿no?, después de llevar ya unos años trabajando como fisio en el fútbol y haber hecho ya varias valoraciones de este tipo. Así que empezamos. Antes que nada, me gustaría contaros un poco cómo fue esa experiencia en la que yo me tuve que enfrentar a hacer mi primera valoración en un equipo encima profesional. Esto lo quiero contar y me parece muy importante, especialmente de cara a todos los que estéis ahí detrás de la pantalla y que vaya a ser vuestra primera valoración o vuestra primera experiencia directamente en un equipo de fútbol. Porque es posible que, como yo, en ese momento, cuando yo empecé con la selección china de fútbol sub-16, que por cierto, en breves, si no pasa nada, también subiré un vídeo explicando un poco cómo fue eso, pues estéis cagadísimos. No sé si lo sabéis, pero yo trabajaba en mi clínica privada y de la noche a la mañana me llegó la oportunidad de empezar con este equipo. Entonces, claro, cuando yo me entero de esa noticia y me dicen que en una semana solo tengo que viajar ya con el equipo, yo estaba acojonadísimo, pero acojonadísimo. Y no os miento cuando os digo que yo esa semana estuve tal que este nene chino también, revisando papers como un loco, preguntando a gente que tenía experiencia en el sector qué narices iba a hacer y, en resumen, cogiendo toda la información máxima posible de cara a cómo plantear esos primeros días con el equipo, donde obviamente hace una buena valoración eh, también es clave. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el día del viaje, cuando yo me reúno con el preparador físico, que también era español, y vamos a viajar juntos, y ve que era un flan, me dijo, vamos a ver, ¿qué te pasa? Y le comenté eso, que estaba un poco nervioso, que era mi primera experiencia en el fútbol profesional y que no sabía muy bien si iba a estar preparado, ¿no?, para afrontar lo que me iba a encontrar o si iba a estar cualificado, por así decirlo, o preparado para hacer todo lo que se debería hacer. Y él me dijo, vamos a ver, yo ya tengo años de experiencia y lo primero que te voy a decir es que te tranquilices porque puede que mucho de lo que has estudiado esta semana no te sirva para nada, porque lo primero que hay que hacer siempre antes de ponernos a trabajar es ver con lo que nos vamos a encontrar donde estemos. Y ese es el primer consejo que yo os quiero trasladar hoy con esta charla, porque parece muy de perogrullo, parece una tontería, pero es así. Sea el contexto en el que estés, lo primero que tienes que hacer de cara a organizar tu valoración en pretemporada es hacerte este tipo de preguntas y reunirte con el equipo con el que vayas a trabajar. Por ejemplo, ¿hay servicio médico? Es decir, ¿el club dispone de una mutua a la que mandar a los jugadores establecida o hay médico del club? Eso es importante porque en caso de que lo haya, quizás habría que comunicarse con él. El club o el equipo dispone de preparador físico,
en caso de que lo haya, súper importante que gestionemos esto de la valoración con ellos, porque como veremos más adelante, parte de esa valoración se puede enfocar o se debería enfocar a todo lo que tenga que ver con el rendimiento y el control de carga de los jugadores, y ellos tienen que estar en ese proceso. Lo siguiente, obviamente, infraestructuras y horario, es decir, de cuánto tiempo vamos a disponer para hacer estos test o esa valoración. De qué material dispongo. Luego veremos que no hace falta tener los recursos más caros del mercado para hacer una buena valoración, pero habrá que ver la disponibilidad, ya no solo del material que tengamos, sino también de si vamos a tener algún gimnasio donde hacerlo o si incluso vamos a tener campo para hacerlo, que en muchos casos ni es así. Y luego también importante el rol que va a querer el entrenador que nosotros tengamos en el equipo. Yo, por ejemplo, en China tuve muchísima suerte porque mi entrenador lo primero que me dijo cuando me conoció fue, mira, yo quiero que tú vengas aquí a mover a los jugadores, porque los sanitarios que tenemos aquí, cada vez que hay algún jugador, me lo paran y eso no puede ser, porque yo he visto que los jugadores son lesionados, se tienen que mover y ese quiero que sea tu rol. Eso, obviamente, para mí fue muy positivo porque me dieran ese rol de fisio readaptador, me abría la posibilidad de proponer todo este tipo de cosas relacionadas con un abordaje activo donde entraría también la valoración. Entonces, paso 1 y el primer consejo que yo os doy, reuniros con vuestro equipo técnico, ya sea de forma presencial o online, y hablar con ellos cómo organizarlo y qué queréis hacer con lo que tenéis. Porque cuando empecéis a organizarlo, es posible que salgan muchas barreras o problemitas que yo no puedo contestaros si no lo he vivido en vuestro contexto, pero que forman parte del mundo real, como que el entrenador os diga que solo vamos a disponer de una hora de entrenar en la semana porque el equipo va a entrenar 3 días y no quiere perder más tiempo en hacer valoraciones. Pues puede pasar, especialmente en contextos que no sean profesionales o semiprofesionales, o que os enteréis que vais a llegar al equipo por primera vez, pero en el equipo ya trabaja un fisio con vosotros que no tiene ni ganas ni interés ninguno de hacer ningún tipo de valoración ni lo ha hecho antes. Pues si sois los novatos no vais a llegar allí como Pedro por su casa a implantar lo que vosotros queréis. Tendréis que buscar un equilibrio, negociar con él y tratar de convencerlo de que eso se haga en caso de que lo creáis necesario. O mismo problema con el preparador. El preparador no entiende que tú tengas que asumir nada que tenga que ver con el rol de abordaje activo o de readaptación. Pues también puede pasar. Y dicho esto, y en muy a relación a lo que estábamos hablando, paso 2 y súper importante, contexto. Obviamente el contexto importa y determina gran parte de nuestro abordaje y de sus resultados. Yo os he puesto aquí una referencia que, por cierto, tendréis varias a lo largo de la clase. Todo lo que veáis remarcado con cuadrito amarillo es referencia. Y como os decía, como veis en esta referencia, el contexto es importante ya no solo a la hora de valorar una sesión de valoración en pretemporada, sino a nivel del abordaje de cualquier paciente. Hay muchas variables que muchas veces se pasan por altos y que pueden influir muchísimo tanto en nuestra toma de decisiones como en nuestra forma de actuar. Pues este no va a ser un caso diferente. Y hablando de contextualizar las cosas, me gustaría daros 2 o 3 tips que es importante también tener en mente cada vez que leáis o aprendáis sobre todo lo que tenga que ver en valoración en pretemporada. El primero es que realmente es un proceso que no tiene mucho sustento científico, es decir, ese proceso de screening en pretemporada o de valoración en pretemporada de diferentes factores de riesgo como método para reducir las lesiones no está muy validado científicamente. No tenemos evidencia de peso que diga que si hacemos este proceso seguro que vamos a reducir las lesiones. De hecho,
al final de la charla, si no recuerdo mal, os comentaré algunas limitaciones del por qué esto es así y es totalmente lógico. El segundo punto importante que tenéis que tener en cuenta siempre que analicéis estas cosas es que la mayoría de estudios que analizan los test que vas a utilizar o que hacen protocolos o procesos para este tipo de momento de la temporada se hacen en fútbol profesional, que es un contexto que, salvo que seas un afortunado que trabaje en una academia de élite o en un equipo de élite, pues no te vas a encontrar como hemos visto anteriormente. Y esto, de cara a analizar la validez externa de un estudio, pues lo tenemos que tener en cuenta. Y muy relacionado con esto, tendremos que saber con qué muestra vamos a trabajar. Obviamente, todo lo que yo os voy a contar aquí son pilares, por así decirlo, que os van a servir en cualquier contexto, pero luego vosotros tendréis que hilar más fino en función de cuál sea el vuestro. No es lo mismo muchas veces trabajar en fútbol femenino que en fútbol base o que trabajar en fútbol semiprofesional que en fútbol regional. Por ejemplo, dentro del fútbol femenino se suele monitorizar todo lo que tenga que ver con el ciclo menstrual y yo, analizando la epidemiología en el fútbol femenino, donde son más comunes las lesiones ligamentosas, pues añadiría más test enfocados a la valoración de tobillo y rodilla, ¿no? Por ejemplo, que es donde más esguinces nos podemos encontrar. Me ajusto al contexto. No obstante, no es no es una experiencia que haya vivido. Yo no he trabajado en un equipo de fútbol femenino, pero sí que conozco compañeras que lo han hecho y que son bastante top, como por ejemplo Laura, con la que tengo un podcast, así que si os interesa el fútbol femenino, pronto lo subiré también aquí a YouTube, si no lo tenéis en diferentes plataformas como iVoox o Spotify. Y lo mismo del fútbol femenino con el fútbol base. Obviamente el fútbol base va a tener unos hándicaps, por así decirlo, que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con epifisiolitis de crecimiento. Todo lo que sea un síndrome de Sever o de Osgood-Schlatter lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de incluirlo en la valoración de pretemporada. Si realmente con esta academia, este fútbol base, vamos a querer plantear a posteriori algún tipo de trabajo de fuerza, pues igual antes que pensar cuántos kilos le voy a poner en la sentadilla, tendré que preocuparme de cómo es la coordinación de estos nenes de cara a hacer una simple sentadilla, porque muchos de ellos no habrán trabajado fuerza nunca. O tendré que tener en cuenta darle vueltas a la cabeza a ver cómo le añado un componente lúdico para que mejore la adherencia a su realización. En fin, ejemplos hay muchos. Os pongo esto para que entendáis que es importante que todo lo que vais a ver en esta charla lo contextualicéis lo máximo posible para llevároslo a vuestro contexto, ¿vale? Y dicho esto, ¿por qué narices valoramos? Es decir, ¿por qué yo mañana voy a llegar y voy a dedicar toda la mañana a valorar a mis jugadores? Pues bien, el objetivo básicamente es conocer los factores de riesgo o detectar factores de riesgo, que básicamente son condiciones musculoesqueléticas o médicas que pueden aumentar el riesgo lesional de ese jugador en función a lo que nos muestra la evidencia científica. Y de la misma forma, esos test o esos datos que recojamos nos van a servir, bueno, en este caso le servirán al preparador de cara a tener un punto de partida con el que empezar a planificar o programar todo lo que tenga que ver con el trabajo físico y la carga aplicada al fútbol. Y en esta misma línea serán datos con los que nosotros pondremos meta cuando un jugador se nos lesione y tengamos que hacer una readaptación. Es decir, si yo hago un test de sprint y tengo un lateral que ha hecho 30 metros en 10 segundos, me lo invento, pues antes de que ese jugador, si ha sufrido una lesión de isquiotibiales, vuelva al terreno de juego, mínimo estaría bien comprobar que ese jugador vuelve a correr
los 30 metros en 10 segundos sin ningún tipo de molestia, porque es la condición base con la que él llegó en pretemporada. Entonces no tendría sentido que volviera al campo al terreno de juego con una condición física peor de la que llegó, ¿no? Esta sería un poco la dinámica. Y luego, con todos esos datos, pues como os decía, vamos a hacer un plan individualizado enfocado a esa reducción de lesiones al margen de lo que utilicemos dentro de la readaptación. Ahí entrarían todos los programas de reducción de lesiones, de prevención de lesiones o de trabajo de fuerza que aplicamos con nuestro equipo de fútbol. Obviamente, aquí el contexto abre también un abanico de posibilidades enorme. Pero bueno, luego trataré de explicaros un poco cómo tratar de ver en perspectiva todos estos datos y utilizarlos, que al final es lo más importante. Y como os decía al principio, un breve repaso epidemiológico, especialmente también para los que empecéis ahora a trabajar en el mundo del fútbol, porque al final esos factores de riesgo propios del fútbol nacen de conocer cuáles son las lesiones más frecuentes en el fútbol, porque como veréis a posteriori, la mayoría de test van enfocados ahí, a conocer el estado de las estructuras que más se suelen lesionar, ¿no? Entonces, nada, concepto de epidemiología es conocer el estudio de la distribución y variables que intervienen en la aparición de lesiones en grupo. Concepto teórico, tenía que ponerlo, pero básicamente quedaos con que vamos a conocer cuáles son las lesiones más frecuentes en el fútbol. Lo primero es ratios. En el fútbol suelen haber de unas 8,1 lesiones por horas de exposición y la incidencia, pues como parece más lógico, es más alta en los partidos que en los entrenamientos, que es donde hay exigencia de competición, ¿vale? Y de esas 8,1 lesiones por 1000 horas, la mitad o un poco más de la mitad se producen en nuestro músculo y tendón, ¿vale? Como veis ahí. Y de ese 4,6 de músculo y tendón, casi un 2 son en muslo, casi 1,5 es en rodilla y alrededor de 1 es en tobillo. Muslo, rodilla y tobillo, por excelencia, son las estructuras que más se lesionan en el fútbol. Entonces, ahí es donde van a ir dirigidas o dirigidos nuestros tres, ¿vale? Y luego dentro del muslo, por excelencia, es el isquiotibial, la musculatura que más se lesiona y la que más evidencia de todos los colores podéis tener para aburriros en vuestra revisión de la literatura, ¿vale? Obviamente esto puede cambiar un poco en función a nuestro contexto, como decíamos al principio. En el fútbol femenino, por ejemplo, el tema de los factores hormonales que se postula como una de las razones por las que las mujeres sean más laxas, parece que favorece que las mujeres se lesionen más o tengan más lesiones ligamentosas. Es decir, todo lo que tenga que ver con esguinces laterales de rodilla, esguinces de tobillo y lesiones de cruzado, pues suele ser más habitual en el fútbol femenino. Entonces esto, yo como os digo, no he trabajado en fútbol femenino, pero lo tendría en cuenta de cara a planificar mi valoración de pretemporada. Y luego en fútbol base, tenéis que saber que los resultados a nivel epidemiológico pues son muy similares a adultos. Sí que es verdad que parece que el índice de lesiones en los entrenamientos es mayor al que de los adultos. Claro, también hay que poner en perspectiva que la mayoría de estudios de fútbol juvenil son en academias de élite. Y yo, que vengo de estar en un equipo de división de honor juvenil, os digo ya que la división de honor juvenil tiene un ritmo muchas veces mayor incluso que el fútbol profesional. Entonces, esto justificaría y cuadraría bastante bien con estos resultados, ¿vale? Y luego, obviamente, es interesante conocer algo de epidemiología o de patrones clínicos que tengan que ver con esas apofisiolitis de crecimiento, ¿no? Entonces, es interesante que sepáis que parecer un síndrome de Sever es predictor de que el jugador tenga un Urgutesreiter. Entonces, si trabajáis en una academia
y tenéis a un nene con dolor de talón bilateral o con dolor de talón continuo, os tienen que saltar un poco las alarmas de que ese nene es posible que acabe también desarrollando en un futuro no el Gutters-Leiter. Entonces, si ya podéis empezar con la educación, con trabajos específicos y demás, pues seguramente la cosa mejore. Y obviamente, algo que ya sabréis si trabajáis con nenes o si vais a trabajar con nenes, es que todo lo que tenga que ver con la educación a padres va a ser clave. Para mí muchas veces muchísimo más importante que todo lo que hagamos con los nenes en camilla, incluso en gimnasio, y que dentro de esa gestión de cargas o de ese abordaje activo tendremos que tener en cuenta el juego. Tú a un niño no le puedes decir, como le explicarías a un adulto, oye, vas a hacer tantas sentadillas a tanta intensidad y lo vas a controlar así y si te vas a entrenar, pues haz esta primera parte, pero no hagas esto porque es más intenso para el tendón. Es muy complicado, porque el niño lo que entiende es que todo es un juego y cuando hablas con los padres de nenes futbolistas y les preguntas cuándo ha jugado a fútbol, te dicen, claro, él entrena 3 días por la tarde y luego el partido el fin de semana, pero en el cole no para de jugar a fútbol y luego se va al parque y no para de jugar a fútbol. Y el día que no juega partido, se va también con los amigos a jugar a fútbol. Entonces, eso complica bastante todo lo que tenga que ver el control de cargas y es interesante que lo sepáis si vais a trabajar en academia, ¿vale? A partir de ahí, entramos ya un poquito en el kit de la cuestión. ¿Qué vamos a valorar? Para ponerlo más fácil, lo he dividido como en 3 apartados, ¿vale? En este primer apartado entraría todo lo que tenga que ver con historia médica, es decir, esa entrevista o recogida de la historia clínica, todo lo que tenga que ver con un examen más médico, ¿no? Como analíticas, pruebas de esfuerzo o farmacología. Y luego, por otra parte, pues nutrición, valoración dental, visual, condicionantes psicosociales, ¿vale? Luego, en un segundo bloque, entraría todo lo que tenga que ver con la valoración funcional, haciendo referencia a todo lo que tenga que ver con el análisis de la movilidad o de la fuerza de forma más analítica. Y luego, por último, en un tercer bloque, todo lo que tenga que ver con esa valoración condicional, donde entrarían todos los test enfocados a la fuerza-velocidad, a la velocidad, a la resistencia y demás, que es un bloque que, como ya os diré más adelante, normalmente hace el preparador físico, así que veremos poquita cosa. Empezamos. Entrevista. Para mí es el punto más fundamental prácticamente de una valoración de pretemporada y es lo que más veces solemos pasar por alto. Lo primero sería recoger como el historial deportivo del jugador, donde podemos preguntar primero que nada, además de la recogida de datos personales, obviamente, sobre su ocupación. Esto es muy importante, especialmente en contextos no profesionales, donde obviamente el jugador viva para el fútbol, porque ya nos va a dar muchas pistas sobre lo que el jugador se va a preocupar por su salud o su bienestar o la importancia que le da él al fútbol en su vida. Por ejemplo, yo estoy en un equipo juvenil, entonces yo mañana tengo interés en conocer si mis jugadores están todavía estudiando, ya han empezado a trabajar o no hacen nada. Y si no hacen nada, qué expectativas tienen ellos con el tema del fútbol. ¿Por qué? Porque de forma empírica, totalmente os digo que por regla general, el chaval que es más responsable y tiene estudios, tiene la cabeza centradita, quiere tomarse en serio el fútbol, nos va a dar menos problema a nivel de adherencia a la hora de hacer el plan y de predisposición a la hora de hacer la valoración que el chaval que nos diga que lleva 3 años sin hacer nada, que juega al fútbol por hobby, que sepamos que le gusta mucho salir el fin de semana, etcétera. En un contexto más adulto, por ejemplo, esto también sería importante de cara a conocer la ocupación de nuestros jugadores. Pues obviamente si es un contexto amateur o semiprofesional donde el jugador no vive del fútbol y tiene otro trabajo, si ese jugador trabaja 10 horas al día y viene reventadísimo luego a entrenar,
pues a nivel de predisposición de lesiones o de factores de riesgo no sea lo mismo que el que trabaja 3 horitas y luego tiene toda la tarde libre y viene muy descansado, ¿no? Son un poco así ejemplos del día a día, pero para que entendáis el por qué, aunque parezca una pregunta tonta, nos puede dar mucha información. Luego también aquí se suele coger todo lo que tenga que ver con la posición, que es importante luego de cara a hacer más trabajo específico en el proceso de readaptación o no, y su pierna dominante. Y además podemos aprovechar para preguntar sobre hábitos, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con valores de higiene del sueño, el cómo descansa, el si cree que descansa bien, si tiene algún tipo de patología del sueño, o como por ejemplo si tiene experiencia en el trabajo de fuerza. También parece una tontería, pero si tenemos predisposición en un nuevo club de instaurar o meter trabajo de fuerza en gimnasio y resulta que más de la mitad de nuestros jugadores no han chafado un gimnasio en su vida, pues eso seguramente influirá en la planificación, porque lo lógico entonces sería que los 2 primeros meses sea casi más trabajo educativo y de patrones básicos que no nada específico, por ejemplo, ¿vale? Entonces, siguiendo con el tema de la entrevista o creación de ese perfil de jugador e historia clínica, antecedentes. Para mí es lo más importante y de hecho es el factor de riesgo con más sustento en la literatura. Y básicamente esto se debe a 2 hipótesis. La primera hipótesis es que si un jugador se ha lesionado ya, puede que haya un factor de riesgo o una serie de factores de riesgo que han propiciado esa lesión que no se hayan resuelto todavía, o puede simplemente que si esa lesión no se readaptó como toca, se generarán una serie de malas adaptaciones que podrían predisponer a una nueva lesión o a una misma lesión. Si tú te rompes un isquiotibial y estás 2 días recuperando sentado en el sofá de tu casa, esa cicatriz no tiene la misma calidad biológica ni capacidad que si tú desde el día 1 ya estás trabajando activamente y le das un estímulo mecánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que el día 1 recojamos el historial de antecedentes lesionales de nuestros futbolistas. Dentro de ello entrarían las lesiones musculares previas o esguinces, donde en caso de que hayan habido, yo preguntaría dónde, cuándo, cómo se la hizo, mecanismo lesional y qué hizo para recuperarse de la misma. Y con la misma premisa preguntaría sobre cirugías previas. Esto es importante porque en el fútbol, por ejemplo, que puede o es probable que algún jugador con antecedentes de rotura de cruzado nos encontremos, podemos observar o encontrar que si no hizo el trabajo de readaptación como toca, presente asimetrías de fuerza muy marcadas o todavía comportamientos muy relacionados con kinesofobia, es decir, miedo a hacer algún tipo de movimientos o hipervigilancia propios de cualquier proceso postquirúrgico. Y en la misma, yo también le doy mucha importancia al tema de las cicatrices, porque las cicatrices pueden facilitar o sensibilizar muchas veces dolores cercanos a la zona de la cicatriz, entonces no está de más conocerlas. Luego aquí os he puesto una referencia relacionada con la higiene del sueño, por si le queréis echar un ojo, donde básicamente presenta herramientas de valoración del mismo para hacerlo como de forma más objetiva y seria. Yo no las utilizo, pero bueno, ahí quedan. Por ejemplo, tenéis la Pittsburgh Sleep Quality Index o la Likert Scale, que son cuestionarios donde hace un análisis, ¿no?, de higiene del sueño más profundo. Y luego, como ya os he adelantado ahora con el tema de la lesión de cruzado, pues importante también valorar factores psicosociales en casos donde nosotros veamos que pueda ser interesante, como por ejemplo en casos de cirugías recientes. Básicamente, si es la primera vez que habéis escuchado sobre esto, pues catastrofismo
hace referencia, ¿no?, a la tendencia de generar pronósticos irracionalmente negativos en relación con una amenaza percibida. Pues el jugador que se ha lesionado saltando y ahora tiene miedo a saltar porque él cree que todo lo que sea saltar va a ser lesivo para su rodilla. Kinesofobia haría referencia al miedo al movimiento. Pues el jugador que se lesionó saltando y ahora cada vez que va a saltar se lo piensa muchísimo porque le vienen flashbacks de Vietnam recordando esa lesión. O hipervigilancia, todo lo que tenga que ver con excesivo foco atencional en esa articulación porque le ha dado problemas durante mucho tiempo. Para mí, este es uno de los factores más importantes y es el que yo más me he encontrado. Yo he visto muchos jugadores que generan este tipo de hipervigilancia ante lesiones graves y que luego les condiciona mucho a la hora de hacer trabajo específico. Y para ello, un consejo que no tiene nada que ver ahora con la evaluación, hacemos un punto y aparte, trabajar con todo lo que tenga que ver con focos externos, del estilo que sean, visuales, sonoros o como sean, siempre es un buen consejo. Y si lo probáis veréis que muchas veces el cómo percibe el jugador esa molestia o esa lesión cambia mogollón cuando metes un foco externo en el abordaje activo, ya sea bien de tratamiento o de trabajo preventivo. ¿Vale? Aquí además os dejo un par de artículos con escalas validadas para objetivarlo mejor. Yo todavía tampoco las he utilizado mucho, mal por mi parte. Estas cosas objetivizan mucho más el proceso, pero bueno, como tampoco tiene ningún jugador con factores psicosociales muy marcados y a día de hoy tengo la suerte de trabajar con psicólogo en el club, pues todavía no las he utilizado demasiado, pero por si las necesitaréis, ahí quedan, ¿vale? Y acabada la entrevista, aprovecho para recordaros que próximamente os subiré aquí al canal un vídeo explicando un poco cómo yo he creado un perfil del deportista donde ir recogiendo toda esta información que os estoy diciendo y donde obviamente os dejaré el enlace por si os lo queréis descargar. Si no queréis hacerlo en un PowerPoint porque es mucho trabajo y tal, y no hace falta que quede tan bonito, una buena forma de recoger todo este tipo de datos de forma rápida y sin necesidad de hacerlo de forma personal, que a mí me parece importante porque al final creo que hay menos error o hay menos riesgo, mejor dicho, de que el jugador no nos mienta si es cara a cara que no en un test que tenga que hacer en el móvil. Pero tenemos la posibilidad de hacer una encuesta de Google Forms donde preguntar todas estas cositas que hemos visto que nos puedan interesar y mandarlas al grupo del equipo para que todos las realicen. Y luego si lo configuras, pues el Google Forms te puede generar automáticamente un Excel donde tú tendrás de forma automática todos los datos que te interesen de los jugadores, ¿vale? Si no pasa nada, también os subiré un tutorial de cómo hice este Google Forms para que lo tengáis, pues si os puede servir de idea y os lo compartiré por si lo queréis utilizar como plantilla. Y no me estoy contradiciendo. Yo he hecho los dos porque el perfil lo voy a utilizar con mi equipo juvenil y el Google Forms lo voy a utilizar con la academia. Obviamente, al ser fisio de un equipo de forma más atenta, ¿no?, por así decirlo, me puedo permitir hacer el PowerPoint y hacer las entrevistas individuales que llevaría más tiempo. Como no puedo hacer lo mismo con la academia, que son un mogollón de equipos, pues que lo hagan ellos de forma automática, les explico un poco y listo, ¿vale? Y así aprovecho también para recordar un poco lo de el tema del contexto, que es posible que siga repitiendo un poco durante la ponencia. ¿Vale? Entrevista finiquitada, vamos a todo lo que tenga que ver con valoración médica. Voy rápido porque esto es de contexto profesional y muchos de nosotros muchas veces no lo veremos ni cerca, pero dentro de este primer bloque de valoración sería muy interesante que también se le hiciera un chequeo médico completo a los jugadores. De hecho, aunque no tan específico,
la Federación de Fútbol suele hacerlos. Y en ellos entraría pues todo lo que tenga que ver con analíticas, pruebas de esfuerzo para determinar los umbrales anaeróbico y aeróbico de consumo de volumen de oxígeno máximo, ver cómo responde ese corazón ante altas exigencias físicas, pruebas de imagen y farmacología. Dentro de farmacología me refiero a un estudio médico del jugador, de saber si tiene algún tipo de condición médica importante que debamos tener en cuenta de cara a su día a día, ¿vale? De todas maneras, echarle un ojo a la revisión que os dejo por aquí, que además hacen un análisis breve de todo lo que hay que tener en cuenta en la valoración y lo explican bastante resumido y bien, y hacen más énfasis o explican más de lo que yo he explicado aquí, todo lo que tenga que ver con el examen médico, ¿vale? Acabado bloque médico, pues dentro de esta primera parte de la valoración, la nutrición también es un aspecto muy importante a tener en cuenta como factor de riesgo, el que nuestro jugador no lleve una buena alimentación o no tenga unos buenos hábitos alimenticios, obviamente va a afectar en su rendimiento y indirectamente va a afectar en su riesgo lesional. Entonces, sería la hostia si el jugador tuviese acceso a nutricionista o si el club tuviese acceso a nutricionista de cara a hacer una valoración inicial donde se vea pues su composición corporal, cuáles son sus hábitos alimenticios, cuáles son sus hábitos a nivel de hidratación y cuál es el estado de su hidratación. Súper importante ahora en pretemporada y más con este calor que nos está haciendo, etcétera, 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 ¿vale? Y luego también, aunque es algo que sí que es verdad que esto casi nunca se suele hacer, desconozco si en contextos profesionales si lo harán siempre, valoración dental y visual. Obviamente, el que tengas algún tipo de problema heavy en la boca, como infecciones recurrentes, pues puede afectar a tu salud a nivel sistémico e indirectamente aumentar la probabilidad de que te lesiones. Y un poco más de lo mismo con el tema de la vista, que al final es un órgano que vamos a utilizar mogollón dentro de la toma de decisiones, como es lógico. Sí que es cierto que aquí os voy a decir que hay muchos profesionales haciéndose muchas pajas mentales con el tema de la afectación de la boca a nivel de la salud. Y si más adelante os voy a explicar el cómo muchas veces no podemos hacer correlaciones simples ni con un test validado a nivel de prevención de lesión, imaginaos con todo lo que tenga que ver con un problema de la boca o de la vista. Es algo muy complejo. Entonces, si veis a alguno diciendo que este jugador se ha lesionado porque tiene una muela torcida, pues ojo, ojo porque por poder ser plausible es, pero demostrarlo objetivamente es muy complicado y hay tantas variables que influyen que normalmente este tipo de correlaciones son más fumada que ciencia, ¿vale? Y dicho esto, bueno, lo de la evasión que os comentaba, acabamos el primer bloque, ¿vale? Y aquí me voy a quedar, creo que se he pegado una buena chapa y a continuación, en otro vídeo, os dejaré la segunda parte. Antes de continuar, sí que me gustaría pediros que si tenéis cualquier tipo de pregunta o os ha surgido cualquier tipo de duda durante esta primera parte, me la dejéis en comentarios. Al igual que me encantaría pediros que si no me seguís, lo hagáis y os suscribáis porque os adelanto que va a venir muchísimo contenido al canal relacionado con fútbol, fisiodeportiva y salud. Y eso te garantizará ser el primero en enterarte, además de que a mí me haces un gran favor apoyando el canal. Y dicho esto, un abrazo y nos vemos en la segunda parte.